En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos oyentes, bienvenidos a nuestro curso de Sacramentos y Liturgia, ya en nuestra clase número 2, que dividiremos en dos partes. Y ahora la primera. En este segundo capítulo se titula Los sacramentos en el plan salvífico de Dios. El primer título hace referencia a la Iglesia como sacramento. Recordarán, quizá muchos sepan muy bien, que Cristo es Él mismo el misterio de la salvación y su obra salvífica es sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Sacramentos de la Iglesia que en las iglesias de Oriente se denominan los santos misterios. Y estos 7 sacramentos de Jesús distribuyen su gracia en la Iglesia. La Iglesia contiene y comunica esa gracia de Cristo. Por eso, en sentido analógico a la Iglesia del Señor, se la llama sacramento, tal como lo recuerda la Lumen Gentium en su capítulo 1. Ser sacramento sería el primer fin de la Iglesia. Y como sacramento es instrumento de Cristo. Todos recordarán que el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en el que Cristo comienza a actuar a través de la liturgia de su Iglesia. Y es lo que la tradición llama habitualmente como economía sacramental, o sea, la comunicación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. El Código de Derecho Canónico, número 1113, nos recuerda que en la Iglesia los sacramentos son 7, a saber, bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, todos ellos instituidos por nuestro Señor. La palabra sacramento viene de la palabra latina sacer, que es lo sagrado. En cambio, en griego se utiliza la palabra mysterion, o sea, misterio. A modo de definición de sacramento, decimos que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por nuestro Señor Jesucristo para santificar y producir en nuestras almas la gracia santificante. Son signos prácticos que causan lo que significan. Por ejemplo, el bautismo significa justamente limpieza, purificación, y de lo que nos purifica y nos limpia el bautismo es del pecado original y de todos los pecados que hubiera cometido el que se bautiza. Y esa limpieza, esa purificación está significada por el agua, que simboliza la limpieza, el baño, la purificación. ¿Y qué podemos decir de la teología sacramental en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento no aparece el término sacramento, sí se habla frecuentemente de signo o semeion, signo, señal. En el Antiguo Testamento también hay manifestaciones externas y sensibles que son pruebas de los hechos salvíficos de Yahvé en la vida de su pueblo. Por ejemplo, el arco iris, que simboliza la alianza que Dios realiza con Noé, que encontramos en el Génesis, en el capítulo 9, o la circuncisión, el mismo
rito de la Pascua, son todos signos, son todos señales, son todas manifestaciones externas que manifiestan justamente hechos salvíficos de Yahvé. Pero repito, en el Antiguo Testamento no se habla de sacramento y se utiliza la palabra de misterion, que indica algo que está oculto y que será revelado y comunicado por intervención de Yahvé, por intervención de Dios. Bueno, respecto de la teología sacramental en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento también se emplea la expresión signo o señal, semeion. Es una señal, un medio para obtener una certeza, para manifestar una verdad, para testimoniar una vida y legitimizar una misión. Lo más importante no es el signo o señal, no es en sí mismo lo importante del signo, sino el para qué es esa señal, ¿no? Y esa señal es para justamente despertar, estimular y llevar al hombre a creer en Cristo por la fe. Mysterion también aparece designando al reino de Dios presente en las personas, presente en la persona de Cristo, el reino de Dios, el reinado de Dios. Recordemos Lucas 8, Mateo 13 o Marcos 4. A vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, ¿no? También San Pablo utiliza la palabra misterion, que significa verdad oculta, escondida en Dios, que ha sido revelada en Cristo. También es la revelación o comunicación y realización de los planes salvíficos de Dios por Cristo. También son los apóstoles, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, y los sacramentos mismos, se los llama de esta manera. En el misterio de la historia de la salvación, justamente se conjuga, se relaciona lo visible y lo invisible, lo celeste, lo del cielo y lo terrestre, lo divino y lo humano, el plan oculto de Dios y la participación del hombre en él. Y por eso también en San Pablo, misterion es sacramento, sacramental. El Nuevo Testamento, sobre los sacramentos en general, nada afirma. Y tampoco ofrece el Nuevo Testamento una síntesis de lo que podemos llamar teología sacramental, ¿no? Sí, como decíamos, San Pablo nos da, digamos, una visión de los sacramentos, pero de un modo parcial. Por ejemplo, en Hebreos 6 ofrece un texto con los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Nos habla de la iluminación por el bautismo, del gusto y alimento del don celestial o Eucaristía, y nos habla también de la fortaleza del Espíritu Santo o confirmación. Pero está lejos de ser una teoría general sobre los sacramentos. Y los santos padres, estos que vienen inmediatamente después de los apóstoles en los primeros siglos, bueno, ellos tampoco dan una teoría general de los sacramentos. Sí utilizan el término latino sacramentum, como traducción del término griego mysterion como plan de salvación de Dios, que se revela y se realiza en Cristo, o mysterion como Cristo mismo, como la humanidad de Cristo, como su cruz, su resurrección. A partir ya del siglo II se aplicará esta expresión a los signos sacramentales de la fe cristiana. Por ejemplo, Tertuliano, años 160 a 240, fue el primer padre latino en aplicar el vocablo sacramentum al sacramento cristiano en el sentido actual. Y lo aplicó al bautismo como sacramento de la milicia de Cristo, como un signo sagrado
relacionado a una realidad escondida. Los padres latinos, repetimos, usarán el término sacramento en un sentido amplio, aplicado también a otras realidades, como por ejemplo las Sagradas Escrituras, el catecumenado, el agua bendita, la oración dominical, el ayuno, los exorcismos, la fiesta de Pascua, etc. Por eso se trata de un signo sagrado en término amplio, ¿no?, que incluye también los sacramentales. San Agustín, año 354 a 430, es el primero que define la esencia y el significado de los sacramentos. Por sacramentum, San Agustín entiende que es un signo sagrado por el que Dios realiza la salvación en el hombre, es un signo visible de una realidad invisible superior. San Isidoro de Sevilla, años más tarde, 570-636, en el sacramento, bajo las cosas corporales, la potencia o virtud divina obra la salvación de los hombres. Entonces, con esta descripción nos vamos acercando al sentido actual de lo que entendemos hoy por sacramentos, ¿no? Habla de la virtud divina que obra y actúa ocultamente. Bueno, y en la Edad Media, los autores medievales conservarán la terminología de los padres, pero la van a interpretar de otra manera. Por ejemplo, Graciano, ya nos remontamos al siglo XII, habla de sacramentum est invisibiles gratiae visibiles forma. O sea, es la forma visible de una gracia que es invisible. Hugo de San Víctor nos da los elementos constitutivos del sacramento y nos dice que son el signo, la divina institución, que es la institución de Cristo, y el efecto, que es la santificación, la gracia. Y Hugo de San Víctor utiliza el ejemplo de un vaso, de un recipiente, ¿no?, con el remedio para la enfermedad, esa gracia que nos cura del pecado y de la muerte eterna. Estas ideas de Hugo de San Víctor influyen en Pedro Lombardo, en su famoso libro de las sentencias. Allí él generalizó la lista de los 7 sacramentos, que será luego aceptada por el Concilio de Trento. Desde el siglo XIII los sacramentos son considerados como medios de gracia instituidos por Cristo, y la doctrina general de los sacramentos que se elabora en esta época está dominada por conceptos aristotélicos, como por ejemplo causa, efecto, materia, forma, términos que ya explicaremos más adelante con más profundidad. Bueno, y Santo Tomás de Aquino entonces hará suya toda esta temática sacramental y ofrecerá una síntesis de teología sacramental conforme a las siguientes pautas o ideas fundamentales. Entonces, los sacramentos son signos que obran ex opere operato, o sea, obran por su misma virtud, no por obra o por virtud de quien los confiere, que es ex opere operantis. Los sacramentos están situados en la historia de la salvación, y nos dice también Santo Tomás que la palabra sacramento es un término análogo, o sea que se predica de algunos sujetos que son en parte igual y en parte distinto. Ahora, lo esencial de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, esto es muy importante, será luego recogida por el Concilio de Trento para refutar las doctrinas erróneas de la Reforma Protestante. ¿Y en qué erró el protestantismo en cuanto a los sacramentos? Bueno, en síntesis podemos decir que
Para los protestantes, en Lutero y sus seguidores, no existen más que 2 o 3 sacramentos, que son signos más o menos simbólicos, que hacen visible la salvación que Dios comunica al hombre con su palabra, pero que no poseen ninguna virtud justificadora, salvadora, ninguna causalidad respecto a la propia salvación. De modo que los convierten en meros signos pedagógicos o de enseñanza. Entonces será el Concilio de Trento que nos volverá a repetir que la institución de los sacramentos fue realizada por Cristo y que 7 son su número. Nos hablará de la necesidad de los sacramentos para la salvación, también sobre su carácter causal y su modo de operar ex opere operato, su relación con la Iglesia, tanto al ministro cuanto a su intención de querer hacer lo que hace la Iglesia. Bueno, entonces, después de la respuesta de Trento pasa mucho tiempo, ¿no? Y nos vamos a remontar ya al impulso renovador del Concilio Vaticano II, diciendo también que el concilio quiere hacer una síntesis del concepto patrístico de misterio, el concepto tomista de sacramento, ¿no? Y expresar a través de la liturgia sacramental el encuentro humano con Dios que suponen los sacramentos, ¿no? También afirmará que toda la economía de la salvación tiene una estructura sacramental y subrayará el valor comunitario y eclesial de los sacramentos, ¿no? También reforzará su aspecto cultual, o sea, comunitario y de culto, ¿no? Además del valor santificante que tienen. La Lumen Gentium describe la estructura sacramental de la Iglesia a partir del ejercicio del sacerdocio común del bautismo. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia afirma que toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos, ¿no? Y, digamos, continuando con la evolución histórica con el paso del tiempo, vamos a recoger ahora la síntesis o resumen de la teología sacramental del catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de San Juan Pablo II, ¿no? Que de alguna manera es repetición de lo que hemos estado diciendo, ¿no? Porque el catecismo vuelve a recordar que los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales se nos dispensa la vida divina, que la Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal, estructurada por el sacerdocio bautismal y el de los ministros ordenados, que el Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe, y así los sacramentos fortalecen y expresan esa fe. Y también que el fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. O sea, por una parte es fruto para cada fiel y por otro es para la Iglesia crecimiento en la caridad y en su misión. Entonces, siguiendo el orden que pone Trento en sus cánones, a continuación, y siguiendo también las enseñanzas de Tomás de Aquino y el Código de Derecho Canónico, recogeremos las enseñanzas de la Iglesia sobre los sacramentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Concilio de Trento, en su canon primero, nos habla de la institución y del número de los sacramentos. Y concretamente dice: si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos todos por Jesucristo nuestro Señor, o que son más o menos de 7, o que alguno de estos no es verdadero y propiamente sacramento, sea anatema. O sea, una persona que afirmara esto no estaría, digamos,
predicando la verdadera fe, de la verdadera revelación de Jesucristo. El Catecismo, en su número 1210, dice justamente: los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7. Corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de la fe de los cristianos. Y hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Bueno, Santo Tomás, en su cuestión 65 de la tercera parte de la Suma, dice que la determinación del número de los sacramentos no es un hecho que pueda definirse desde el conocimiento natural. Lo definió la Iglesia, asistida infaliblemente por el Espíritu Santo. Y a continuación tenemos este cuadro, ¿no? Este cuadro que relaciona la vida corporal y la vida espiritual. Entonces, a la vida corporal, la generación, y a la vida espiritual, el bautismo, que es una generación espiritual. A la vida corporal corresponde el crecimiento, y a la vida espiritual, la confirmación, donde se recibe al Espíritu Santo para robustecernos y continuar con nuestro crecimiento espiritual. A la vida corporal corresponde la nutrición, a la vida espiritual corresponde la Eucaristía. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. A la vida corporal corresponde la curación, a la vida espiritual la penitencia. Como dice el Salmo 51, lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. A la vida corporal corresponde los ejercicios para fortalecerse, y a la vida espiritual tenemos la unción de los enfermos, o extrema unción, por la cual el hombre borra las reliquias del pecado y se dispone a la gloria final. Y también con relación al poder para gobernar y para ejercer funciones públicas en la comunidad, en lo que se refiere a la vida corporal, a la vida espiritual corresponde el sacramento del orden. Y por último, para la propagación de la especie y el perfeccionamiento de los hombres, a la vida corporal, a la vida espiritual corresponde justamente el sacramento del matrimonio, que no es solo sacramento, sino que además es un regalo de la naturaleza que Dios quiso dar desde el inicio, desde la creación. Bueno, los sacramentos ofrecen un remedio contra el pecado, ¿no? Los sacramentos como remedio contra el pecado original, el bautismo; sacramento como remedio para la debilidad espiritual, la confirmación, que nos fortalece; remedio contra la inclinación al pecado, la Eucaristía; remedio contra el pecado actual, la penitencia; contra las reliquias del pecado, la unción de los enfermos; sacramento como remedio para la disolución del cuerpo místico, el orden sacerdotal; y como remedio para la concupiscencia personal y desaparición de la comunidad, bueno, el matrimonio. Bueno, el mismo texto, Santo Tomás, incluye otro criterio para justificar este número de 7, que no es suyo, sino de Alejandro de Ales, y que consiste en conformar a los sacramentos con las virtudes cristianas, también con las culpas y las penas, y de esta manera los sacramentos se conforman con la virtud. Por ejemplo, con la virtud de la fe, el bautismo, que se ordena contra la culpa original; con la virtud de la esperanza, la unción de los enfermos, ordenada contra el pecado venial; con la virtud de la caridad, la Eucaristía, ordenada contra el castigo de la malicia; con la virtud de la prudencia, el orden, dirigido contra la ignorancia, el orden sacerdotal; con la virtud de la justicia, la penitencia, ordenada contra el pecado mortal; con la virtud de la templanza, el matrimonio, ordenado contra la concupiscencia; y con la virtud de la fortaleza, la confirmación, ordenada contra la debilidad. Bueno, así la fe católica, avalada por la tradición y los textos de la Escritura,
define el número de los sacramentos en 7. No les voy a leer las citas, pueden ustedes encontrarlas, porque cada uno, digamos, tiene su correspondiente cita de la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, distingamos ahora los sacramentos de la Antigua Alianza y los sacramentos de la Nueva Alianza. El canon segundo del Concilio de Trento dice: si alguno dijere que estos mismos sacramentos de la nueva ley no se distinguen de los sacramentos de la antigua ley, sea anatema. Entonces, Santo Tomás supone la existencia de verdaderos sacramentos en la antigua ley, tal como lo haría Trento. Pero estos sacramentos del Antiguo Testamento son ritos cultuales instituidos por Cristo que conferían cierta santificación y que significaban también la gracia de Dios. No se puede afirmar con certeza cuáles y cuántos fueron esos sacramentos del Antiguo Testamento, pero todos los teólogos parecen aceptar que la circuncisión tuvo carácter de verdadero sacramento en la antigua ley, como signo de la unión de Dios con el pueblo. Y Santo Tomás sostiene que además de la circuncisión habría otros sacramentos en la antigua alianza y que estos sacramentos podrían ser la consagración sacerdotal, el banquete del Cordero Pascual, el pan de la propiciación, etc. Estos sacramentos de la antigua ley prefiguraban los sacramentos de la nueva ley, de la ley de la gracia. Estos sacramentos del Antiguo Testamento no producían por sí mismos la gracia, sino que Dios la daba con acción de ellos. En cambio, los sacramentos de la nueva ley la producen por sí mismos. Veamos un poco la distinción que existe entre los sacramentos y el orden de los sacramentos entre sí. Entonces, los sacramentos no son iguales entre sí y entre ellos se da una cierta razón de preeminencia. Existe un orden en los sacramentos que buscan la perfección de la persona. Por ejemplo, se dirigen esencial y directamente a este fin el bautismo, que apunta a la regeneración espiritual y a ser el primero. La confirmación, que se ordena a procurar la perfección formal de la virtud, y la Eucaristía, que se refiere a la perfección final y le corresponde el último lugar. Los sacramentos que se dirigen de modo accidental a la perfección personal son la penitencia y la unción de los enfermos. Y así podemos distinguir los sacramentos entre sí. Por un lado, por la necesidad de su recepción, para el individuo con necesidad absoluta, para todos el bautismo, para los pecadores la penitencia. Para la comunidad con necesidad absoluta, para la Iglesia el orden, para la sociedad civil el matrimonio. Respecto al sujeto que lo recibe, están los sacramentos de muertos, o sea, supone que se los recibe con el alma en pecado, que son el bautismo y la penitencia, y los sacramentos de vivos, que suponen tener el alma en gracia para recibirlos, que son todos los demás, excluyendo el bautismo y la penitencia. Respecto del carácter sacramental, los que imprimen carácter, que son el bautismo, la confirmación y el orden, y los que no imprimen carácter, que son todos los demás. Respecto a la eficacia con que producen la gracia, están los sacramentos formados, si de hecho producen la gracia en el sujeto que la recibe, y los sacramentos no formados, cuando no la producen en el sujeto indigno que pone obstáculos. Por ejemplo, una persona que se confiesa y oculta por vergüenza algún pecado grave, o recibe el sacramento del matrimonio sin estar en gracia de Dios. Respecto de la excelencia de la Eucaristía como sacramento. Bueno, la Eucaristía es el más excelente de los sacramentos.
en razón de lo que contiene. La Eucaristía contiene a Cristo mismo. Los otros sacramentos contienen una virtud o fuerza santificadora instrumental recibida de Cristo por participación. Y en razón también de la relación con los sacramentos entre sí, porque todos los sacramentos están ordenados a la Eucaristía como a su fin. Y así vemos que el orden, el sacramento del orden, tiene por fin la consagración de la Eucaristía, el bautismo tiene por fin la recepción de la Eucaristía, la confirmación ayuda al bautizado para que no se retraiga de recibir la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos disponen al hombre para recibir dignamente la Eucaristía, el matrimonio se aproxima a la Eucaristía al menos por su simbolismo en cuanto representa el lazo íntimo de Cristo con la Iglesia, cuya unión está prefigurada en la Eucaristía. Bueno, y en razón de los ritos sacramentales, ¿no? La administración de casi todos los sacramentos se complementan en la Eucaristía. Bueno, y así terminamos entonces esta segunda clase, la primera parte de la segunda clase. Dios mediante, ya en el próximo programa trataremos del título 16 en adelante. Me despido dándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.